Bueno, vamos a la segunda parte. Hasta ahora vimos que el proceso de determinación de la tierra que es marginal depende de la tasa de beneficios. Para ciertos valores de la tasa de beneficios, una tierra puede ser marginal y para otros valores de la tasa de beneficios, esa misma tierra puede ser la que primero se ponga en uso, o sea, la supramarginal. Es decir, qué tierra es marginal depende de la distribución del ingreso. Ahora, en general, cuando uno estudia, por ejemplo, a los autores clásicos, también aparece una relación monocausal entre la fertilidad o rentabilidad de la tierra y el rinde por hectárea. Es decir, la tierra más fértil, la que se pone primero, que es la que paga una renta más alta, perdón, una tasa de beneficios más alta, y luego va permitiendo la incorporación de tierras marginales que van pagando rentabilidades sucesivamente menores, también coincide con el orden de rentabilidad, es decir, la tierra más fértil es la que siempre paga la renta por hectárea más alta, la segunda con la segunda y así sucesivamente. Y eso es así porque para los clásicos, de alguna manera, la rentabilidad por hectárea, el rinde, está bien, si fertilidad es la rentabilidad en términos de tasa de beneficios y la rentabilidad, como está escrito acá, es el rinde por hectárea, está asociado a una cuestión puramente física. Y en realidad nosotros lo que vamos a ver es que no es así, porque puede ocurrir que el rinde por hectárea no coincida con el orden de rentabilidad. Y eso es así porque en cada tierra se utilizan distintos medios de producción y además porque el rinde por hectárea no tiene por qué ser el mismo en las distintas tierras, ni variar monotónicamente. Y como las distintas tierras requieren medios de producción, al cambiar la tasa de beneficios, esos medios de producción van a cambiar de precio. Vimos que cambios en la tasa de beneficios generan cambios en los precios, en direcciones que no pueden ser determinados a priori. Y eso generalmente o puede generar un cambio en el orden de rentabilidad. Es decir, ahora lo vamos a ver con dos ejemplos, pero la idea es que si la tierra marginal, digamos, dado el salario, la tierra X es la tierra más fértil, e Y posee una rentabilidad, una fertilidad intermedia, la tasa de beneficios es más alta. Si dado el salario, la tasa de beneficios es más alta en X, en la tierra X, bueno, la tierra que primero se pone en cultivación es la X. Ahora, si dado el salario, la tierra más alta, que paga la rentabilidad en términos de tasa de beneficio más alta, es la X, bueno, también es la tierra, siempre que estemos a la izquierda de Rosero, que paga la rentabilidad más alta. Acá hay una relación entre tasa de ganancia y rentabilidad. Ahora, en ese caso entonces, orden de fertilidad y orden de rentabilidad coincidirían, porque la tierra más fértil, que es la tierra X, también es la que paga la rentabilidad más alta. Luego la Y, que paga una rentabilidad menor, porque para la misma tasa de beneficios paga una rentabilidad menor, o para el mismo nivel de rentabilidad, la tasa de beneficios que paga la X es mayor. En cambio, si dado el salario, la tasa de beneficios es menor a pi0, la que se corresponde en la curva WR es menor a pi0, entonces la tierra marginal, que sigue siendo la tierra I, es la que puede pagar una rentabilidad por hectárea mayor. Entonces,
para valores de la tasa de beneficios menores a pi0, rentabilidad por hectárea y fertilidad, es decir, rentabilidad en términos de tasa de beneficio, no coinciden. Y como les decía, la razón del cambio es doble. Por un lado, las distintas tierras pueden tener diferente productividad, es decir, el hecho de que haya una alteración entre la tasa de rentabilidad y la tasa de beneficios depende de la diferente productividad por hectárea en las distintas tierras y la variación de los costos de producción cuando se modifica la tasa de beneficios. Lo que vamos a hacer en esta última parte es considerar estos dos casos. Para aislar la diferencia de productividad, o sea, para considerar solo el primer efecto, vamos a suponer que hay dos mercancías que se producen en el mercado, la mercancía A, que es un bien industrial, y la mercancía Z, que es el bien agrícola. Hay un único método para producir la mercancía industrial y hay tres métodos, cada uno en una diferente calidad de tierra, para producir el bien primario. Si fijamos el numerario en términos del bien industrial, o sea, si fijamos el precio de A igual a 1, de la primera ecuación, dado el salario, podemos determinar la tasa de beneficios directamente. Es decir, el bien A funciona como el viejo ejemplo del trigo en Ricardo. Ahora, noten que para producir el bien agrícola, el bien Z, que se produce en distintas cantidades dependiendo de la tierra en la que nos encontremos, 1, 2 o 3, se utiliza siempre el bien A como insumo. Es siempre el mismo bien. Entonces, de la primera ecuación determinamos la tasa de beneficios, dado el salario. Fijamos el salario en términos del numerario, o sea, fijamos el salario real, determinamos la tasa de beneficios. Lo único que se determina entonces en las otras ecuaciones es el costo de producción del trigo para una rentabilidad 0. Es decir, podemos determinar el costo de producción del trigo como la suma de los costos de capital y los costos salariales. Esto lo conocemos porque pi ya lo determinamos, esto lo conocemos porque el salario real está determinado, el salario en términos del numerario. Esto nos determina unívocamente el costo del trigo. Bajo la tierra 1, bajo la tierra 2 y bajo la tierra 3. Lo que podemos determinar entonces es el costo de producción del trigo y una vez determinado el costo de producción del trigo, podemos determinar, dado que ese costo no varía, porque no depende de la extensión de la tierra, porque ya está determinado todos los elementos que lo constituyen, podemos asumir que el costo por unidad de producto en la tierra 1 es menor al costo por unidad de producto en la tierra 2 y menor al costo de unidad de producto por la tierra 3. Entonces, si no hubiera renta, primero, o sea, si el total de la producción pudiera ser satisfecho cultivando solamente la tierra 1, o la tierra 2 o la tierra 3, primero se elegiría la 1. Luego se elegiría la 2 y luego se elegiría la 3 porque son las menos costosas en ese orden creciente. Ahora, lo que podemos determinar en este gráfico es una relación positiva entre el precio del trigo aquí y la rentabilidad. ¿Cómo es esto? Este es el precio del trigo cuando la tierra única utilizada es la tierra 1. La tierra 1. Porque el costo de producción, en este caso coincide con el precio del trigo, la renta es 0, y entonces dijimos que la que tenía menor costo era la 1, luego la 2 y luego la 3. Eso lo vemos en el eje, cuando en la relación entre la renta y el precio del trigo, la renta es 0. Esta relación
surge de la ecuación 2, del sistema anterior, y esta de la ecuación 3 del sistema anterior. Y de nuevo hay uno también para la ecuación 3, para la ecuación 4, que sería con el método 3. Esta relación es lineal. Fíjense que esta relación es lineal porque el costo no varía a medida que varían la renta y el precio del trigo. El precio del trigo es la variable independiente. Esta es la la ordenada al origen, el costo por unidad de producto, por unidad de tierra, costo por unidad de renta. Recuerden que, el costo por unidad de tierra es la ordenada al origen, y la pendiente de esta recta es el producto por unidad de renta. Cuando la demanda de trigo empieza a aumentar, la única manera de activar y satisfacer esa demanda es activando el método 2, que es el segundo método menos costoso. Pero para activar el método 2, el precio del trigo tiene que subir para cubrir los costos de uso del método 2. Y cuando el precio del trigo es el método 2, si vamos a la curva del trigo producido con el método 1, a este precio nos dice que la renta es positiva. Entonces, cuando se pone en uso el método 2, utilizando el método 1, obtenemos una renta positiva. O sea, quienes usufructúan el método 1 obtienen una renta extraordinaria que luego se la apropian los terratenientes. Ahora, noten que la pendiente de estas rectas es el producto por hectárea, el producto por unidad de tierra utilizado. Producto total dividido cantidad de tierra total utilizada es el producto por hectárea utilizada. Y el producto por hectárea del método 2 es mayor al producto por hectárea del método 1, y eso se ve porque la pendiente bajo el método 2 es mayor a la pendiente bajo el método 1. Eventualmente, entonces, estas dos rectas se cruzan. Si se cruzan a la derecha, o sea, si el precio del trigo bajo el método 3, supongan que sigue aumentando la demanda, si el precio del trigo bajo el método 3 es tal que, para que se active ese método, tienen que cubrirse los costos, y estamos a la derecha de la intersección, el rinde por hectárea es mayor en el método 2 que en el método 1, y hace que cuando el precio sea P3, el que cubre los costos bajo el método 3, la renta en el método 1 pasa a ser menor a la renta bajo el método 2. O sea, eventualmente, como el precio bajo el método 3 se encuentra a la derecha de la intersección, si se encontrara a la izquierda no pasa, orden de rentabilidad y orden de fertilidad coincidirían. Como me encuentro a la derecha, orden de rentabilidad y orden de fertilidad no coinciden, porque la tierra más fértil es la 1, o sea, la que genera una tasa de ganancia mayor es la 1, o que produce un menor costo es la 1, luego la 2 y luego la 3. En cambio, en términos de rentabilidad, o sea, de renta por hectárea, o sea, de RO más grande, la tierra que genera una renta mayor es la 2, luego la 1 y luego la 3, que es la marginal y no genera renta. Y la razón de eso es que estas curvas se cruzan. Si para cualquier nivel o sea, si la pendiente de la curva 1 fuera mayor a la pendiente de la recta 2, no solo la tierra 1 tendría un costo menor, sino que el rinde por hectárea sería siempre mayor. Y entonces nunca se cruzarían estas dos rectas. Esta recta estaría así, digamos, la pendiente sería mayor y nunca se cruzarían. Y como nunca se cruzarían, entonces, siempre sería el caso que la menos costosa es también la que rinde la tasa de renta mayor. Pero como en este caso eventualmente se cruzan, el orden de rentabilidad, o sea, RO, eventualmente difiere del orden de fertilidad, o sea, en términos de costo.
El último caso que quiero considerar es el caso en el que los diferentes medios de producción son la causante de la alteración del orden de rentabilidad. Y para aislar ese caso, supongamos que el rinde por hectárea es el mismo en las tres, o sea, lo que era la pendiente es el mismo, es la misma en las tres, porque lo que me interesa subrayar en este caso no es el rinde por hectárea, sino el diferente uso de medios de producción en cada método. Entonces consideremos la siguiente situación. Tenemos, de nuevo, producción de un bien industrial A, pero ahora el bien industrial se produce con trigo y trabajo. Y fíjense que el trigo se produce en el método 1 con trigo, trabajo, en el método 3 con trigo y trabajo, pero en el método 2 se produce con el propio bien industrial y trabajo. O sea, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, ahora los tres métodos tienen bienes de producción, requieren medios de producción distintos. O sea, en el primero y en el tercer método, el trigo se utiliza como medio de producción del trigo únicamente, y en el segundo método, para producir trigo, se utiliza el bien industrial. Entonces, supongamos que PZ se incrementa. Si PZ se incrementa, como miremos la primera ecuación, esto se mantiene constante porque el salario está dado en términos del numerario, esto está constante, así que del lado derecho no se modifica nada. La única manera, dado los coeficientes técnicos y dado el salario, que PZ se incremente, es que la tasa de beneficios caiga en exactamente la misma proporción para que el lado derecho no varíe. O sea que si aumenta PZ, la tasa de ganancia cae exactamente en la misma proporción. Eso pasa aquí y eso pasa en el resto de las ecuaciones. O sea, que bajo el primero, o sea, esto pasa aquí, como esto pasa aquí, esto disminuye aquí, esto aumenta y esto disminuye en la misma proporción, esto es constante. En el primero y en el tercer métodos, para producir trigo, seguimos teniendo una relación lineal entre el precio del trigo y la renta, porque el costo no varía al modificarse el precio del trigo, porque todo esto permanece constante porque el aumento de peseta disminuye la tasa de beneficios en exactamente la misma proporción. Y como esto es constante por el supuesto de que el salario real está dado, todo este término es constante y todo este término es constante al aumentar el precio del trigo. Hay una relación lineal entre el precio del trigo y la renta, nuevamente como ocurría antes, que está determinada por esta ecuación. La pendiente, que es el rinde por hectárea, que es el mismo en los tres métodos, y la relación entre el costo y la renta, que es constante. En cambio, la relación entre la tasa de renta y el precio del trigo no es lineal cuando se utiliza el segundo método, porque en el segundo método se produce con el bien industrial, el trigo. O sea, se requiere, por la propia naturaleza de la tierra, utilizar el bien industrial para producir el trigo. Entonces, en este caso, esto ya no es constante cuando varía el precio del trigo. Cuando aumenta el precio del trigo, todo esto se modifica porque la tasa de beneficio se modifica. En particular, se puede demostrar que, dado los supuestos con los que estamos trabajando, la derivada es positiva, la derivada segunda es positiva, perdón, la derivada es positiva y la derivada segunda es negativa. O sea, bajo el segundo método tenemos esta forma de la relación renta-precio. ¿Se entiende? Y entonces, de nuevo tenemos una intersección. Primero se utiliza el método menos costoso, cuando la tierra permite satisfacer la producción de trigo con el primer método. Luego aumenta la demanda de trigo y la única manera de satisfacerlo es con los dos métodos, con el 1 y con el 2, o sea, con la tierra marginal. Pero para utilizar el segundo método, el precio del trigo tiene que subir para que permita cubrir los costos de producción del trigo bajo el segundo método y eso aumenta la renta en el primer método. Como eventualmente las curvas se cortan, cuando se utiliza el tercer método, fíjense que la rentabilidad en el método 2
vuelve a ser superior a la rentabilidad en el método 1. Entonces, cuando la demanda de trigo aumenta lo suficiente para activar el tercer método y el costo de producción del trigo tiene que ser suficiente para cubrir, el precio tiene que ser suficiente para cubrir el costo de producción del tercer método, la rentabilidad de los métodos 1 y 2 se incrementa, la rentabilidad del método 1 se incrementa linealmente, la rentabilidad del método 2 se incrementa de manera cóncava, digamos, al origen, y eso hace que eventualmente, en todo este tramo, la rentabilidad, si el precio del trigo estuviera bajo el método 3, entre esta intersección y la que efectivamente está, que es esta, o sea, en este caso, la rentabilidad por hectárea RO, utilizando el método 2, supera la de rentabilidad por hectárea bajo el método 1. Es decir, en este caso, vuelven a ser distintas el orden de conveniencia de activación de los métodos 1, 2 y 3 del orden de rentabilidad por hectárea. Porque cuando se utiliza el método 3, o sea, los 3 métodos están activados, la rentabilidad por hectárea del método 2 es mayor a la rentabilidad por hectárea del método 1 y es mayor a la rentabilidad por hectárea del método 3, que es 0. Es decir, se ve que no es necesariamente el caso que rentabilidad por hectárea y conveniencia de utilización de los métodos coincidan. Un método puede ser conveniente y, como ocurre en este caso, y tener una rentabilidad menor que otro. O sea, el método 1 es el más conveniente, es el que se activa primero y tiene una rentabilidad por hectárea menor que el método 2. Conclusión. La teoría de la renta lo que muestra es que qué tierra es la más rentable y la más fértil, o sea, la que se utiliza primero, no es una cuestión puramente técnica que depende de las bondades de la propia tierra, sino que es una cuestión que depende esencialmente de la distribución del ingreso. Hasta que no fijamos la distribución del ingreso, hasta que no conocemos la tasa de beneficios, no podemos determinar cuál es la tierra que se va a utilizar primero, ni saber cuál es la tierra que va a rendir el mayor rinde por hectárea. Bueno, con esto me despido y nos encontramos en la clase de consultas sobre el tema. Un saludo a todos y nos vemos.